Regresamos con Agárrate. Recuerda que en el momento de adquirir vehículo aquí en el sur de la Florida, tienes que estar muy pendiente del dealer al que acudes. Nosotros certificamos que Victory Motors te va a tratar de la forma más honesta que tú te puedas imaginar. Porque primero que no te van a entregar un carro reconstruido y segundo que cuando te lleves el vehículo vas a llevarte el carro que se corresponda con el dinero que pagaste. Además te ayudan con el crédito si no tienes historial de crédito aquí en Estados Unidos. Así que Victory Motors en Hialeah es el dealer que nosotros recomendamos. Estamos conversando vía Skype con Juan Carlos Sosa Aspuro. Juan Carlos, la información que tenemos es que a Luisa Ortega la va a sustituir Miriam Morandi. Miriam Morandi fue juez y es la comadre de Cilia Flores. Es aquella señora que yo no sé si ustedes recuerdan que iba acompañando a un narco que iba saliendo para Portugal, ya tienen ustedes en pantalla, que iba saliendo para Portugal. Bueno, los detuvieron a ambos, ahí tienen ustedes la imagen de él, ahorita no recuerdo el nombre porque bueno, me acaban de informar esto. Bueno, y los detuvieron a los dos, la Guardia Nacional, y que realmente estaba investigando narcotráfico en el aeropuerto de Maiquetía. Los detuvieron a los dos. Y bueno, y esa señora, yo conté eso aquí en un Agárrate, esa señora insultó a los generales, insultó a los capitanes y tenientes que estuvieron frente al operativo de detención de ambos. Y les dijo que los iban a mandar a votar, que no iban a ascender más nunca. Esa fue la amenaza de Miriam Morandi. Bueno, esa Guardia Nacional que se le arrastra al régimen, pues tuvo que dejar en libertad a la Miriam Morandi porque Cilia Flores personalmente llamó para que la pusieran en libertad. El otro sigue preso. Esa es la próxima fiscal designada por Michael Moreno, Juan Carlos, según la información que manejamos. Bueno, el mundo de los pranes y los narcotraficantes. O sea, por eso es que yo te digo, Patricia, que la Asamblea Nacional ha debido desde el principio tomar una actitud mucho más firme. Es decir, ya para estas alturas deberíamos tener un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, inclusive una nueva fiscalía, porque la Asamblea Nacional tenía la potestad de hacer esos nombramientos si hubiera asumido su mayoría calificada y no se hubiera dejado, si se quiere, atacar por un Tribunal Supremo de Justicia que es totalmente ilegítimo. Y a eso vamos. O sea, la Asamblea tiene que darse cuenta, porque tú me decías antes, bueno, ¿qué pasa entonces si el gobierno de transición o la Asamblea asume gobierno, toma esas decisiones? Obviamente el Tribunal Supremo de Justicia los va a rebotar. Pero es que el punto es que la Asamblea Nacional tiene la legitimidad para desconocer a este Tribunal Supremo de Justicia completamente por ser violatorio también de los derechos humanos. O sea, el Tribunal Supremo de Justicia actual no solamente es que violó los procedimientos existentes en las leyes y en la Constitución para nombrar a los jueces, a los magistrados, no solamente en ese sentido es completamente espurrio, sino que sus sentencias han sido violatorias de los derechos humanos. El caso de Leopoldo López es muy emblemático. Es una sentencia que viola medularmente los derechos humanos. Es decir, esto es una organización, el Tribunal Supremo de Justicia, que está al margen de la Constitución, y la Asamblea Nacional entonces tiene plena potestad también de desconocer a ese tribunal, que todo lo que dicte ese tribunal sea desconocido, no se le reconozca autoridad de ninguna naturaleza. Evidentemente la Asamblea Nacional no decidió tomar ese camino, decidió tomar un camino mucho más complejo, que es el tema de seguir, si quiere, con el tema de las consultas, el tema de montar este referéndum que estamos hablando, que evidentemente también tiene miles de complejidades, porque obviamente al no haber cambiado el Tribunal Supremo de Justicia, al no haber cambiado el CNE, al no haber cambiado, al no haber desconocido al defensor del pueblo también por violador de derechos humanos, todos esos organismos que siguen vigentes, entre comillas, van a rechazar el resultado de ese referéndum, van a decir que eso es inconstitucional y que eso es un golpe de Estado. Entonces al final volvemos a lo mismo, es decir, si el temor es que se le diga a la Asamblea que está actuando arbitrariamente si asume el gobierno en este momento, bueno, están cayendo en lo mismo con el tema del referéndum, con la diferencia en que si la Asamblea asume gobierno, está simplemente llenando un vacío de poder que ya todos sabemos y la comunidad internacional lo sabe, los militares lo saben, el 90% del país sabe que hay un vacío de poder y que ese vacío de poder constitucionalmente corresponde llenarlo a la Asamblea Nacional. Mientras que si se ponen con este tema del referéndum, están generando una polémica, un ruido que creo yo que es innecesario. Pero entonces vuelvo al tema
de lo que te decía al principio. Yo pienso que muchos de los partidos, por ejemplo Voluntad Popular, sé que piensa de esta forma, está viendo este proceso refrendario como la oportunidad de organizar estratégicamente a la calle para un gran acto de desobediencia civil que sea masivo, contundente y totalmente irreversible. El temor que yo tengo es que una de las razones por las cuales la Asamblea Nacional no ha hecho las cosas que estamos planteando de asumir el gobierno es porque hay muchas diferencias internas. Hay partidos que están bloqueando esa realidad, están bloqueando esa posibilidad, no están creando los consensos necesarios para que se tome una decisión unánime dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, eso es Un Nuevo Tiempo, ese es el partido ese de Henry Falcón, esos son los partidos que están en eso. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están jugando un juego muy peligroso, porque el objetivo de ellos es precisamente enfocar el tema constituyente de tal manera que se sienta que hay una victoria del país al rechazar el proceso constituyente, eliminar la constituyente del camino y entonces dejar pavimentado el camino electoral tradicional. Entonces ir a unas elecciones de gobernadores y después ir a unas elecciones presidenciales con un CNE que todos conocemos lo que es, y además darle más tiempo, como decías tú, a estos individuos, a este régimen criminal para que termine de destruir a Venezuela. Y hay una cantidad entonces de tragedias que se han venido acumulando estos 3 meses que van a quedar simplemente en la historia trágica del país y se va a evaporar. Entonces, eso es un grupo importante dentro de la Asamblea y de los partidos políticos del país que están apostando a que ese sea el camino. Entonces, lo que yo estoy tratando de explicarle al país y estoy tratando de generar una conciencia en ese sentido, es que tenemos que evitar a toda costa ese escenario, tenemos que oponernos contundentemente y tenemos que confrontar a aquellos personeros políticos que están generando esa posibilidad, ese escenario. Porque evidentemente la única salida que tiene el país, y eso lo sabes tú mejor que nadie, todos nuestros televidentes, es la desobediencia civil, pero no para desconocer a un proceso constituyente, sino de una vez por todas para rechazar al régimen criminal y constituir un gobierno de transición que nos lleve hacia la libertad. Ese tiene que ser el objetivo, el único objetivo. Bueno, las personas que piensan como tú y que tienen liderazgo y dentro de esa mesa de la unidad que tienen también esa forma de pensar, yo creo que deberían utilizar esto del 16 de julio precisamente para eso, Juan Carlos, y a lo mejor la estrategia es moverse desde adentro, ¿no? Lo que tú dices, por eso es que hay que tener mucho cuidado en el momento de confrontar este tipo de decisiones y de iniciativas en vez de utilizarlas para lo que quiere la mayoría, que es el cambio de sistema, porque esto no se trata de una constituyente, se trata de que la gente quiere cambiar de sistema de gobierno. Sin duda, sin duda. Ahora, y otro de los puntos que creo que es importante resaltar, Patricia, es, digamos, la creencia que tienen algunos de que tenemos necesariamente que colocar a figuras del chavismo de manera protagónica en el proceso de transición. Yo creo que eso es un error. O sea, yo pienso que una de las cosas que tiene que asumir la Asamblea Nacional y el país es que la oposición es la mayoría contundente, somos el 90% de Venezuela, nosotros no tenemos que pedirle permiso a los chavistas para hacer absolutamente nada. Nosotros tenemos que poner un tren a toda marcha, caminando hacia el primer mundo, caminando hacia la libertad, y los chavistas arrepentidos que se quieran montar en ese tren, bienvenidos. Pero lo que no podemos hacer es esperar a que los chavistas decidan, los chavistas arrepentidos decidan, para poner entonces el tren en marcha. Y poner a esos chavistas arrepentidos, entre comillas, bueno, no son chavistas arrepentidos, son los que dicen que están más bien salvaguardando el legado de Chávez y están rechazando lo que representa Maduro, lo cual es insólito, porque Maduro es lo más chavista que puede haber. Entonces, eso es peligrosísimo, ese tema. Pero el asunto es que quieren poner algunas figuras de esta naturaleza, como la fiscal, como elementos protagónicos dentro del proceso de transición, inclusive. Y ya uno cuando escucha a la fiscal Luisa Ortega empieza a intuirlo, ella se está considerando a sí misma como la figura central del proceso de transición. Y yo creo que es importante que el país entienda que si efectivamente vamos a caminar hacia el primer mundo, no es que vamos a desconocer la realidad de aquellos que todavía sigan comulgando con ciertas ideologías. Evidentemente tiene que haber una apertura democrática total y libertad de pensamiento. Pero señor,
O sea, tú tienes que colocar los símbolos correctos y tienes que dar los mensajes apropiados. Entonces, el proceso de transición tiene que estar encabezado por personas que representen algo completamente distinto a lo que destruyó al país. Porque tenemos 19 años de tragedia. O sea, Venezuela es el país con la más alta inflación del mundo, con la tasa de delincuencia más alta del mundo, un país forajido, un país que ha perdido toda su reputación, un país que entregó su soberanía, un gobierno que entregó la soberanía del país a Cuba. Es decir, el legado de Chávez es verdaderamente incalificablemente miserable. Es decir, es todo lo contrario a los valores humanos. Entonces nosotros no podemos colocar como figuras centrales de la transición a personas que estén intentando reivindicar ese legado, porque una de las cosas que tiene que hacer el país ahora es precisamente empezar a transmitir unos valores, unos principios, una forma de ver la vida, una forma de entender las cosas que sea completamente distinto a aquello que nos hundió. Entonces el proceso de transición tiene que ser ejemplar y tiene que estar conducido por gente ejemplar, por gente que represente unos valores y unos principios que efectivamente nos sintonicen con el mundo civilizado, que nos sintonicen con el primer mundo y no seguir, caramba, arrastrando todas estas miserias y toda esta energía negativa que representa el chavismo. Entonces yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Aquellos que quieran venirse y montarse en este tren, bienvenidos. O sea, si la fiscal se arrepintió de repente y ahora, caramba, le entró conciencia después de 18 años de estar violando sistemáticamente los derechos humanos, oye, ok, bienvenido, tú tienes derecho a arrepentirte y tienes derecho a conciliar con tu conciencia y ahora aportar al nuevo proceso, bienvenida. Pero señor, o sea, no va a ser la figura central una persona que tiene 18 años violando los derechos humanos y rompiendo todos los procedimientos jurídicos, destruyendo el Estado de Derecho. Ahorita nos da un discurso de lo más institucional y de lo más bonito, pero hasta hace muy poco esa señora representaba lo peor que se puede representar, porque fue la prostitución de una institución que era fundamental para el Estado de Derecho y para la justicia. Y hay cientos, hay miles inclusive, pero vamos a poner presos políticos emblemáticos, hay como 300, 400, mucho más, pero digamos los más emblemáticos presos políticos que están en las cárceles en este momento siendo torturados, han sido violados, están continuamente padeciendo las peores vejaciones a sus derechos humanos y todo a través de procedimientos que se siguieron en la fiscalía que dirigía esta señora. Entonces eso no se puede olvidar. El exilio, hay exilio, Juan Carlos, exilio. Patricia, porque para reconstruir un país, y eso se ha estudiado, yo lo he estudiado muchísimo precisamente por el tema que toda la vida estuve estudiando el tema de los crímenes de lesa humanidad y sabes que fui al equipo de abogados que llevó la primera demanda contra este régimen a la Corte Penal Internacional. Entonces yo he estudiado los procesos de pacificación y de transición y de superación de traumas, de dictaduras, etcétera. Y una de las claves para que efectivamente exista una transición y una pacificación y una vuelta de página y entrar en otro capítulo de la vida es la justicia. Tú tienes que hacer justicia. Definitivamente. Entonces, tú sabes que yo siempre, discúlpeme que te interrumpa, Juan Carlos, yo siempre pongo el ejemplo de Perú. Perú es la descripción total de lo que tú has dicho el día de hoy. Es decir, una persona honorable frente a la transición, que fue Valentín Paniagua, un hombre probo, honorable, que llevó al país, lo enrumbó a la paz y fue a través de la justicia. Ahí nadie perdonó a Fujimori, ni a Montesinos, ni a los esbirros, ni los crímenes que se cometieron ahí. Porque además, ¿cómo se le explica al mundo? ¿Cómo se explica internacionalmente que esta señora que representó lo peor de la violación a los derechos humanos, bueno, junto con Isaías, porque ella estaba en la fiscalía cuando Isaías, no es que ella ingresó nueva después, ella estaba ahí en la fiscalía. Entonces, ¿cómo puede ser la transición? Es decir, que no hay nadie dentro de la oposición o dentro del sector democrático de Venezuela que pueda enrumbar al país. Hay mucha gente, Patricia, y venezolanos de verdad que serían de primera línea y una inspiración para el resto del país, que es muy importante. O sea, que desde arriba permea hacia abajo valores y principios de vida que son fundamentales y hay personas que los representan fidedignamente. Ahora, el tema es que mucha gente piensa que las transiciones tienen que venir como de las entrañas del régimen que está superando. Yo creo que eso es una predisposición
y un entendimiento muy limitado de lo que debe ser un proceso de transición, sobre todo en un país que hoy en día tiene el 90% de su población hastiada de esta situación, asqueada del régimen, sabiendo que ya todo lo que es el chavismo es una estafa completa. O sea, ya la gente, después de 19 años de padecer esto, sabe que todo lo que representó el chavismo es una estafa en todos los sentidos. Entonces, no tenemos ninguna necesidad de estar sacando de las entrañas del monstruo figuras de ese monstruo, o sea, espectros de ese monstruo, para ponerlos a guiar un proceso que es tan necesario, tan vital para lo que viene en el futuro, como la transición. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado de conciencia también a los líderes que están siguiendo estos procesos tras bastidores, que están organizando estos procesos y que están planteándose los escenarios de la transición, de que tengan muchísimo cuidado con esto. Y yo quiero de verdad advertir al país para que también el país entre en conciencia, porque a mí me preocupa muchísimo esta glorificación de personajes como Luisa Ortega, o sea, que de repente salga de una panadería y la gente la aplauda como si se tratara de una estrella de rock, ¿no? Porque, cónchale, vale, no puede ser. O sea, si tú no haces justicia, tú estás matando dos veces a la víctima, tú estás removiendo las entrañas de esos presos políticos que cuando salgan van a querer una reivindicación y necesitan curar sus heridas. Entonces tú no puedes poner a una persona, como tú muy bien dijiste, que fue la directora de orquesta, ni más ni menos que de la institución que se encarga de seguir los procesos judiciales a las personas que terminan en la cárcel. Y cuando tú tienes una cárcel que está llena de inocentes, o sea, que está repleta de inocentes que tienen años pudriéndose en las cárceles, o sea, es una cosa inconcebible. Entonces, caramba, tenemos que aterrizar en ese sentido. Y yo creo que tenemos que también tener más autoestima y fortalecernos más en la conciencia de que somos una mayoría contundente, o sea, innegable. O sea, nosotros no tenemos que estarle pidiendo permiso ni a Rodríguez Torres, ni a Luisa Ortega, ni a nadie representativo de ese trauma que queremos superar. Nosotros tenemos que crear nuestro propio tren, ponerlo en marcha en la dirección que queremos, que es hacia el primer mundo. Y como te decía antes, los que se quieran montar de estos chavistas arrepentidos, entre comillas, bueno, móntense. Bueno, además que yo no entiendo eso de chavista arrepentido, porque la misma Luisa Ortega lo que dice es que ella lo que quiere es reivindicar el legado de Chávez. Chavismo. Porque ella piensa que Maduro... Eso es lo mismo que ella piensa que Maduro... Espérate, que te oigo muy mal. Déjame terminar ella rapidito. Que ella piensa que Maduro está aplastando el legado de Chávez, cuando más bien Maduro es el resultado final del legado de Chávez. O sea, no, por Dios, Maduro está allí porque Chávez lo colocó ahí sabiendo perfectamente quién era Maduro. Y Maduro no hace otra cosa que responder a los tiempos del proceso. O sea, si Chávez se hubiera quedado en la presidencia, si Chávez no se hubiera muerto, en este momento lo que estamos viviendo en Venezuela lo estaríamos viviendo igualito. Porque eso no dependía de Chávez, eso dependía del proceso en donde Chávez era simplemente un factor, como ahora Maduro es simplemente un factor. Pero esta organización criminal va mucho más allá de una figura como Maduro o de una figura como Chávez. Es una mafia internacional que está controlada desde Cuba. Entonces eso hay que entenderlo. Entonces no se trata de que esta es madurista o esta es chavista. No, es la misma mafia, es la misma organización criminal. Entonces eso tenemos que tenerlo muy, muy claro, Patricia. Bueno, Juan Carlos, más claro imposible. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer más contactos de aquí al 30 de julio. Encantado siempre de hablar contigo, Patricia. Espero que se repita pronto. Claro que sí. Muchas gracias, Juan Carlos Sosa Puro. Vamos a ir a un corte, regresamos de Garrote.